Muy buenos días a todos y todas. La Universidad Católica de Temuco y específicamente la Vicerrectoría Académica y la Dirección General de Docencia, en conjunto con el Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia CEDID, le dan la más cordial bienvenida a este cuarto webinar del ciclo de webinar en docencia CEDID 2022, denominado Aprendizajes post-pandemia en docencia, experiencias y proyecciones. Saludamos en esta mañana a nuestro vicerrector académico, doctor David Figueroa Hernández, la directora general de docencia, magíster Claudia Regolepe, y al director del Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, magíster Jorge Riveras Cuevas. Invitados especiales, académicos y profesionales de apoyo de nuestra universidad. También saludamos de manera especial a la profesora Patricia Mejías Lago, del Departamento de Ciencias Biológicas y Químicas, Facultad de Recursos Naturales de la UCT de Temuco, quien estará con nosotros durante esta mañana. A continuación, dejaremos con ustedes a don Claudio Palma Ávila, de la Dirección de Tecnologías Educativas, quien nos dará la bienvenida a este webinar en nombre de su directora, doctora Mónica Quejele Oreque. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenidas y bienvenido a cada uno y cada uno de ustedes a este webinar que está asociado a la metodología HighFlex, principalmente asociada a un aspecto práctico de esta metodología, en donde la profesora Mejía fue una de las pioneras en el uso de las salas híbridas en nuestra institución. Asociado a esto, la metodología HighFlex se reconoce como una propuesta innovadora, estimados colegas. Seguramente pensamos que es innovadora porque nació post-COVID. Seguramente todos podemos asociar que HighFlex nace post-COVID, que es hijo del COVID, hija de la pandemia en realidad. Pero si vemos la bibliografía, vemos que la metodología HighFlex se acuña entre el año 2006 y 2007, en donde ya vemos las primeras definiciones de este modelo, y como les comenté anteriormente, que es una propuesta innovadora que otorga a los cursos B-Learning características de flexibilidad y adaptación con respecto a la disponibilidad estimada del tiempo de las y los estudiantes, así como sus modos particulares también de aprender. Entonces, esta metodología, según algunos postulados, como seguramente van a poder profundizar, como Juárez Popoca, Torres o Herrera en este caso, plantea que el modelo HighFlex ofrece una respuesta a las demandas de flexibilidad. Y en este caso es uno de los 4 principios de esta metodología HighFlex, que es la flexibilidad, la equivalencia también, poniendo a disposición de la y los estudiantes variadas opciones para llevar a cabo actividades de aprendizaje equivalentes de manera presencial o virtual. El diseño de las actividades, estimados colegas, implica seguramente una serie de consideraciones, como son la tecnología necesaria que ustedes van a utilizar. Seguramente la profesora Mejía en este caso va a profundizar en aquello, va a dar algunas características de este proceso que ella vivió en esta práctica. Voy a dar algunos spoilers, capaz va a hablar de alguna camarita, se llama Polycom, ahí no voy a meter por ahí porque yo sé que la profesora Mejía lo sabe muy bien en este caso y lo va a comentar muy bien este caso, y cómo prepararlo, porque no es solamente la tecnología, estimados colegas. Cuando la tecnología es invisible, nosotros cumplimos el fin. Y eso es lo que busca también esta metodología, que la tecnología sea invisible para cumplir el fin, que es la construcción de los aprendizajes significativos. Otro, Otra característica es los criterios para establecer la equivalencia. ¿Cómo yo me aseguro que mi estudiante que está de forma presencial y mi estudiante que está de forma remota aprendió lo mismo y trabajó de la misma forma? El tiempo necesario para desarrollar los recursos también es importante, y los procesos administrativos implicados, entre otros, son parte importante para que esta metodología y el uso de las salas híbridas, ¿cierto?, logre su fin, que es la construcción de los aprendizajes significativos de las y los estudiantes. Seguramente también, y para ir finalizando se pensarán, ¿de dónde viene HighFlex? HighFlex es una palabra que viene del inglés y que mezcla dos conceptos importantes. Mezcla lo híbrido y mezcla lo flexible. ¿Y por qué lo flexible? Porque en este caso ya no son solamente videos, o ya no es solamente lo presencial, más bien mezcla en tiempo presencial sincrónico estos dos aspectos que hemos tenido que trabajar durante la pandemia, pero ya
el profesor in situ en la sala mezcla lo online, es decir, lo remoto con estudiantes que están desde sus hogares, con los estudiantes que están de forma presencial, lo cual, lo que va a comentar la profesora Patricia Mejía, es un gran desafío, así que les invito a profundizar en esta experiencia, que seguramente va a ser muy rico poder aprenderla, y en este caso la profesora Mejía fue una de las pioneras que estuvo ahí en la sala, haciendo énfasis en cómo se ocupaba la cámara, cómo se ocupaban algunas tecnologías y cómo es la metodología también. Así que muchas gracias por la invitación, espero que tengan un excelente webinar. Muchas gracias, Claudio. El día de hoy, la profesora Patricia Mejía Lagos presentará su experiencia docente mediante la conferencia denominada Metodología HyFlex, una experiencia de aprendizaje desde la química con estudiantes de bachiller en Ciencias y Humanidades. Por lo que podremos ver el trabajo desarrollado en la asignatura de Química General que se dicta para estudiantes de este programa, en dependencia del Laboratorio de Docencia del Departamento de Ciencias Biológicas y Química en contexto de pandemia. Les recordamos que todas las presentaciones están siendo compartidas por plataformas virtuales una vez finalizadas. A continuación, iniciaremos la presentación junto al link que dejaremos en el espacio del chat para que puedan ingresar y hacer las preguntas que vayan surgiendo de la presentación y que retomaremos una vez finalizada esta. De esta forma, iniciaremos la presentación de aproximadamente 1 hora para que una vez finalizada se disponga de un espacio de media hora aproximadamente para generar la etapa de preguntas. Dejamos con ustedes a la profesora Patricia Mejía Lagos. Bien, buenos días a todos. Agradecer que se hayan podido gestionar los tiempos para participar de esta actividad. Y mi deseo es que la experiencia que se reporta sea un incentivo para que cada uno de los que están aquí se atrevan a innovar con sus asignaturas y desde su propia disciplina. Como dice el título, hoy día vamos a hablar sobre metodología HyFlex, una experiencia de aprendizaje desde la química con estudiantes del programa de bachiller en Ciencias y Humanidades. Esta actividad fue desarrollada durante el segundo semestre del año recién pasado. Bien, organicé la presentación más o menos de acuerdo a la secuencia que aquí se muestra. Inicialmente una breve introducción, luego les contaré alguna justificación de por qué opté yo por esta metodología, luego les voy a presentar algunos elementos para el diseño de la clase en función de esta metodología, algunos criterios de adaptación, y para que no sea tan teórico, voy a redondear con un ejemplo concreto de un contenido de la asignatura de química, que es aplicable y extrapolable a cualquier asignatura. Luego una parte de resultado análisis y me tomé el minuto de algunos agradecimientos que permitieron sacar adelante esta propuesta. La gráfica les muestra el escenario más o menos con el cual trabajé. El laboratorio de Departamento de Ciencias Biológicas y Química, donde hay estudiantes que están trabajando de manera presencial, y atrás están los estudiantes que estaban trabajando de manera virtual, ¿ya? Eso es más o menos la lógica, cómo funciona la clase con esta metodología. HyFlex es una metodología, entre paréntesis, reciente, más o menos moderna. Se inició en el año 2006 en una universidad de San Francisco, la Universidad Estatal de San Francisco en Estados Unidos. Su autor es Brian Beatty. Tiene unas modificaciones el 2007. Él partió con algunos cursos de posgrado y dado el éxito de su intervención, él mismo trabajó en levantar la propuesta para llevarla a estudiantes de pregrado. Y la literatura empieza a mostrar que esto es incluso extrapolable a estudiantes de secundaria, ¿ya? Recientemente, en el año 2019, el mismo autor publicó un libro respecto a esta metodología. Bien, como les dijo Claudio, HyFlex es una modalidad de enseñanza-aprendizaje. Es un modelo mixto que combina lo presencial con lo virtual, B-Learning, ¿ya? Y integra la modalidad presencial y online de los estudiantes. Tal vez esto es el aspecto más innovador, ¿ya? ¿Qué tiene como sello distintivo? Es que ofrece experiencias de aprendizaje virtuales o presenciales. Y aquí muy importante,
porque un requisito es que estas experiencias de aprendizaje que se plantean para los estudiantes deben ser equivalentes para los dos tipos de estudiantes, para los que están de manera presencial y para los que están de manera virtual. Con ambas modalidades se deben alcanzar los mismos resultados de aprendizaje que se proponen para la clase. La característica es que los estudiantes tienen la flexibilidad de participar en modo presencial y a distancia. Y cuando hablamos a distancia puede ser de manera sincrónica e incluso asincrónica. Los profesores no tienen esa posibilidad, ¿ya? El profesor tiene que ejercer su docencia desde la mirada de los estudiantes que tienen sala presencial y también con los estudiantes que están de manera online. Esta flexibilidad permite a los estudiantes que puedan adaptarse a sus estilos y ritmos de aprendizaje, ¿ya? Que no necesariamente es concordante con el modelo tradicional de clase en una sala presencial y más pasivo, ¿ya? Unas líneas generales, Claudio ya les habló de esto, entonces una mirada de más o menos qué significa incorporar esta metodología. Lo segundo que les quiero contar es por qué reporto la experiencia bachiller, contarles un poco de este curso. Son estudiantes de primer año del curso de Química General, que es considerada una asignatura crítica. En la institución una asignatura crítica se destaca porque tiene una elevada tasa de reprobación, ¿ya? Son estudiantes que tuvieron durante el primer semestre un curso de nivelación de química. ¿Por qué esto? Porque cuando describimos el grupo curso, hay características que conviene incorporarlas de la planificación de la clase. Esta asignatura tenía 35 estudiantes de primer año, 60% eran estudiantes de sexo femenino, 40% varones, la edad promedio 19,4 años, un poco más elevado que lo que cabría esperarse, porque aquí había un par de estudiantes que retomaban el sistema formal de educación después de muchos años. Eso elevó el promedio estudiantil del grupo curso. Y también ponía un desafío porque eran estudiantes que no traían las habilidades tecnológicas que traen los que muestran la fotografía. La imagen muestra bien separaditos el primer grupo que vino a la primera clase presencial y que les regalamos una tablita periódica para incentivo. Bueno, esta es una opción muy personal que yo aplico bastante con este tipo de estudiantes. Tomar unos minutos al inicio de los cursos para conocer ya cuáles son sus habilidades básicas, para ver cómo encauzar la propuesta de aprendizaje que a ellos se les desarrolla. En cuanto a la procedencia, en el diagnóstico que nosotros aplicamos, el 54% de ellos declaró venir de un colegio científico humanista, 32% de un colegio técnico profesional y un 14% de otro sistema. Yo le puse otro porque no encajaba con ninguno de los dos, ¿ya? Había estudiantes que hacía muchos años que no estudiaban, que estaban fuera del sistema, que se estaban reincorporando, y uno estudiante que venía por cambio de carrera, ¿ya? El instrumento que nosotros aplicamos, que es de elaboración propia, arroja dificultades para ellos en general, las más significativas de razonamiento lógico-matemático, de lectura comprensiva, muy bajas habilidades de pensamiento crítico y un elemento importante que tiene que ver con habilidades transversales, muchas de ellos aspectos socioemocionales que interfieren en sus procesos de aprendizaje. Entonces, nuestra mirada general al inicio del curso es que tenían una formación científica deficiente y teníamos que confiar en lo que ellos habían hecho el primer semestre como nivelación básica, ¿ya? Este era el escenario con el cual nos enfrentamos para trabajar con estos estudiantes. Cuando uno les pregunta a ellos por qué bachiller, los estudiantes responden que acceder al programa es para ellos una oportunidad de salir adelante, ¿ya? De avanzar. A veces resuelven sus expectativas vocacionales, pero muchos también lo ven como una oportunidad de mejorar las falencias que el sistema educativo anterior no les dio, ¿ya? Básicamente ellos y también los profesores buscamos suplir las deficiencias en ciencias básicas, y eso significa que de ambas formas se está contribuyendo a mejorar los indicadores institucionales, retención, satisfacción, ¿ya? Y el progreso académico en general. Ese era mi escenario.
¿por qué decidí yo usar esta metodología y por qué creo que todos los profesores deberíamos darnos el tiempo de intentarlo? ¿Ya? HyFlex es una metodología que nos permite dar respuesta a la demanda de los tiempos actuales. Es necesario considerar que tenemos casi el mandato inmediato de adecuar la docencia a los requerimientos de los estudiantes. Pasamos abruptamente de un sistema más bien tradicionalista, con el profesor delante de un pizarrón, con algunas innovaciones de incorporaciones de tecnología, pero lo que tenemos básicamente son estudiantes sentados en la sala de clase. Y ahora, ¿cierto?, tuvimos que abruptamente trabajar desde un medio digital, a través del computador, ejercer nuestra docencia desde el computador. Y eso nos demanda otras exigencias para las cuales muchos no estábamos preparados. Por lo tanto, creo que es necesario transitar hacia esta metodología, porque creo que se nos va a quedar, ¿ya? No viene solo por la contingencia, se nos va a quedar. Luego hay algunas responsabilidades institucionales. Recordarles que las tecnologías de información, que actualmente se llaman tecnologías digitales, están declaradas como uno de los ejes principales del modelo educativo y por lo tanto a nivel de la institución hay que trabajar en ello para dotar a los estudiantes de esa habilidad transversal, ¿ya? Teníamos una necesidad a efectos de la pandemia, había que continuar con la formación aunque fuese a distancia y los recursos que teníamos eran recursos digitales. También hay una necesidad de homogeneizar en cuanto a los saberes los estudiantes que se matriculan en esta institución. No los teníamos presentes, por lo tanto hay que ver cómo les damos a ellos las mejores herramientas para que desarrollen aprendizajes que sean significativos. Y también, ¿cierto?, hay un mandato de mejorar los indicadores en la línea disciplinar. Muchos de mis colegas y yo siempre estamos escuchando el efecto de las tasas de reprobación y eso tiene otras consecuencias, la deserción, la frustración. Entonces, ¿cómo ayudamos a levantar esto con esta metodología? En lo personal, yo como profesora siempre ando buscando nuevas propuestas que me permitan fortalecer el desarrollo de las ciencias básicas. Y vi en HyFlex una posibilidad para solucionar dificultades que tienen que ver con la modelación de principios químicos, ¿ya? Que cuesta mucho trabajar con los estudiantes debido a las características que yo les describí anteriormente. Y también me pareció muy interesante que es una forma de dar respuesta a la demanda de los estudiantes. Como anécdota les puedo contar que originalmente mi propuesta era programar 1 o 2 clases de acuerdo a lo que me había comprometido con la capacitación HyFlex, pero como a los estudiantes les acomodó, ellos estaban muy contentos como estábamos enfocando la clase, terminé haciendo más de 8 clases con esta metodología para este grupo de estudiantes, ¿ya? Así que también me pareció importante escuchar esa demanda de los propios estudiantes y cómo aplicarla con esta metodología. Trabajar con HyFlex requiere adaptación de todos los actores involucrados en el proceso educativo. Por un lado los estudiantes y también los profesores, ¿ya? Para los estudiantes ellos van a tener que elegir si quieren trabajar de manera presencial o si desean trabajar de manera virtual. Y esa es una decisión personal en la cual el profesor no tiene ninguna inferencia, solo se adapta y respeta esa decisión. Van a también que tomar postura respecto a los patrones de interacción con los cuales van a comunicarse, por el chat, con el micrófono, con la cámara, con herramientas tecnológicas de apoyo. Por lo tanto van a tener que aprender a usar algunas herramientas de colaboración en línea para el aprendizaje. En este caso eso fue obligatorio. Aprender a manejar sus expectativas, sus preferencias, porque a algunos les gusta más una estrategia, otros prefieren una distinta, y hay que tener la opción a disposición de ellos. Y por supuesto, muy importante, antes de iniciar esta experiencia, trabajar con ellos cómo es el acceso a esta tecnología, tomarse unos minutos en algún tiempo extra. Nosotros teníamos horario de horas mixtas disponible y en el horario de la hora mixta yo me reuní con ellos para explicarles cómo se podían conectar, ¿ya? Eso fue muy facilitador para las clases siguientes, de una sola vez y después rápido pudieron adaptarse. En cuanto a los profesores,
La experiencia online es bastante distinta de lo que significa la experiencia presencial. Por ejemplo, cómo ocupo el chat como un elemento de apoyo o incluso para retroalimentar las exigencias de los estudiantes. Mantener la flexibilidad muy a mano, muy consciente de que hay que ser flexible para las decisiones de los estudiantes, porque un estudiante puede elegir venir a una clase presencial, pero la clase siguiente, por razones diversas, él va a venir, se va a conectar de manera virtual. De hecho, así fue. Y los virtuales, en algunos casos, también optaron por trabajar en modalidad asincrónica, ¿ya? No en el mismo momento en que se estaba desarrollando la clase. La flexibilidad también es importante considerarla porque la tecnología y la interconectividad sí o sí genera un pequeño delay, un pequeño retraso con los estudiantes, entonces hay que ir ajustando los tiempos para esperar la respuesta y la participación de los estudiantes, que no es tan inmediata como cuando uno lo tiene en la sala de clase. Y finalmente, cómo con esta nueva tecnología se enfrenta la docencia con la población estudiantil. Recordar que las características de los estudiantes que estamos recibiendo es un poco distinta a las características con las cuales nosotros nos formamos en los tiempos en que nosotros éramos estudiantes universitarios. Ellos tienen muchas fuentes de estímulo, son muy demandantes de la retribución inmediata, son poco resilientes, se tienden a frustrar rápidamente, hay que mantenerlos cautivos y ocupados, entonces hay varias características que hay que cambiar. Y sumarle a esto que la metodología además me indica que el proceso de aprendizaje debe ser una experiencia activa más para el estudiante que para el profesor, ¿ya? Trabajar más como acompañando al estudiante, como presentándole opciones, actividades y recursos para que ellos desarrollen el aprendizaje. Bueno, esta adaptación son elementos, yo los puse de acuerdo a lo que yo viví, así que por lo tanto estoy abierto si alguien de los que está presente y trabajó la actividad me puede ayudar a ver algo que se me haya escapado. En general, los dos actores tienen un elemento común, tanto profesores como estudiantes, cuando entran a trabajar con metodología HyFlex, les permite desarrollar competencias de desempeño para enfrentar el futuro. El profe va a ser más experto, la primera vez cuesta un poco, pero después les juro que se va haciendo bastante más fácil, y a los estudiantes tiene montones de ventajas, desde las transversales hasta las que a mí más me importaban, que son los aprendizajes propios de la disciplina. Bueno, el primer desafío y al cual yo les invito es reconocer y amigarse con los recursos tecnológicos. Como bien dijo Claudio, son recursos tecnológicos distintos a los que estábamos acostumbrados. Y nosotros trabajamos con el portátil y el proyector que está instalado en la sala, pero ahora hay que pensar en una Polycam, una cámara que transmite streaming en vivo a los estudiantes, que es esta que está acá, la grande, una pantalla que teníamos al fondo de los laboratorios para visualizar los estudiantes que están conectados en línea. Por lo tanto, esa camarita captura audio y el sistema reproduce el audio de los estudiantes. Por lo tanto, ahí también hay que trabajar con las herramientas para organizar la clase. La que no se ve muy bien aquí, porque yo no soy tan buena fotógrafa, soy mejor profesora de química, es una cámara que permite capturar el trabajo en el pizarrón, que era una dificultad bastante importante para las clases online, cuando no teníamos el pizarrón. Aquí esta camarita hace captura en vivo de lo que yo estoy transcribiendo en la pizarra y se los muestra al estudiante. Y el cerebro maestro, que es este dispositivo que está abajo, con el cual se gestiona todos estos recursos. Se organiza la clase, se saca el link para mandárselo a un estudiante, se activa la grabación, se lee el chat de los estudiantes, se dan los permisos de audio, de cámara, y puedo pasar de una a otra herramienta de acuerdo a las actividades que yo esté desarrollando. Y además tengo la opción que, como la mayoría de nosotros seguimos usando un PowerPoint como apoyo para los estudiantes o incluso para presentar actividades con herramientas en línea, necesitamos tener un portátil para estarle proyectando a los estudiantes. Entonces, para solucionar todo esto, esta es mi receta, ¿ya? Esto es como yo lo apliqué, les voy a contar bien mi experiencia, a ver si les puede servir.
Yo partí por capacitarme, me inscribí en la capacitación institucional, aprendí, practiqué una vez, me ofrecí de voluntaria en la capacitación, pero después cuando estaban instalados los equipos pedí llaves y fui a practicar, probé cómo era activar el chat, cómo era activar la Polycam, cómo pasar de la cámara de streaming a la cámara del pizarrón. Resolví algunas dificultades tecnológicas y aquí es súper importante el probar porque, no sé si Claudio está acá, pero había un problema, un defecto de instalación en uno de los laboratorios en los que yo trabajaba, que de no haberlo probado no lo habríamos podido resolver. Entonces hay que resolver las dificultades técnicas. En otro laboratorio no estaba instalada la cámara que hace captura del pizarrón y nos dimos cuenta que ese era un requisito súper prioritario para la clase de química y por lo tanto solicitamos que se instalara, ¿ya? Que era importante tenerla. Entonces, primer desafío, familiarizarse con la tecnología. No es tan complejo, ya son secuencias de pasos y en general los monitores que trabajan en capacitación les enseñan y están dispuestos a facilitar eso, ¿ya? Ese es un punto para mí importante, resolver esto antes de ir a la parte más didáctica, más del diseño de instrucción. Bien, para el diseño de clase hay principios orientadores que nos indican cómo trabajar para que mi clase sea efectiva en beneficio de los estudiantes, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque debo considerar que la gran diferencia es que voy a estar en interacción en tiempo real mínimo con estudiantes que están presenciales y con estudiantes que están online, ¿ya? Hay que estar interaccionando con los dos tipos de estudiantes. Eso manda múltiples desafíos, desde estar atento al chat, desde estar atendiendo al que está hablando desde el dispositivo electrónico, e incluso de los estudiantes que está presencial y que pide alguna retroalimentación inmediata a alguna de las actividades de aprendizaje que se le tiene en la sala. Eso es lo básico. HyFlex define 4 principios con los cuales hay que trabajar para plantear una clase exitosa. Las alternativas de participación siempre deben estar presentes y que el estudiante elija cuál es su opción de trabajo, presencial o línea con material concreto, con material digital, pero deben estar todas las posibilidades y el estudiante va a elegir cuál. Luego, y esto es tal vez lo que a mí más me costó, trabajar en el diseño de experiencias de aprendizaje equivalentes. Claudio algo les habló al principio. Significa que las actividades de aprendizaje que se proponen, tanto para los estudiantes presenciales como para los estudiantes que están en línea, deben permitir alcanzar los resultados de aprendizaje que se han establecido para ese contenido, para esa asignatura, ¿ya? Esa es responsabilidad del profesor, asegurarse que esa equivalencia se cumpla, ¿ya? Por lo tanto, especial énfasis al diseño de las experiencias de aprendizaje. Luego la reusabilidad, recordarles que la clase es presencial en línea, pero simultáneamente se transmite en streaming a los que están virtual y además se graba. Por lo tanto, tiene la opción de que los estudiantes que trabajan asincrónico puedan revisar la secuencia de actividades, los contenidos, las experiencias. Y muy importante, asegurarse la accesibilidad desde los dispositivos y desde cómo se usa la herramienta. No sé si recuerdan que yo les conté anteriormente que yo me tomé 15 minutos de una clase de hora mixta para enseñarle a los estudiantes desde la LMS institucional cómo acceder a esta clase HyFlex, que era usando otra lógica digital, otra estrategia digital que tenían que tener ellos disponibles. A todo esto, yo le agregué mis propios principios orientadores. Aquí viene mi cosecha, ¿ya? Y aquí estoy abierta a todo lo que ustedes me puedan decir. Primero, dada la contingencia, como iban a venir algunos estudiantes presenciales, era muy presente considerar el adaptar y respetar todas las normas COVID que institucionalmente se habían establecido para asegurar a los estudiantes y también a mí. Todo lo que se proponía tenía que estar en el margen de respetar las normas COVID. Luego me voy a lo técnico, a lo disciplinar. Con el contenido que yo selecciono, especifico mis resultados de aprendizaje. Y aquí un ejercicio que yo recomiendo hacer
es desagregar los resultados de aprendizaje, hacerlo lo más puntual posible, porque de esa manera le facilita el avance a los estudiantes, ¿ya? ¿Cuál es el progreso con el cual ellos tienen que transitar? Yo, como les dije, alcancé a trabajar más de una unidad, pero para efectos de lo que yo les voy a presentar aquí, solo voy a hablar de un contenido, ¿ya? Pero trabajé equilibrio, velocidad de reacción, termoquímica y ácido base con estos estudiantes bajo esta metodología. Lo segundo es que una vez que tenía establecidos los resultados de aprendizaje, y aquí viene la experiencia de lo que alcancé con otro proyecto en algún minuto, cambié e invertí la lógica con la cual uno planea las actividades. Habitualmente, de la manera tradicional, uno con el resultado de aprendizaje, con el contenido, va al resultado de aprendizaje, con el resultado de las actividades y después a la evaluación. Yo lo hice al revés. Yo con el contenido establecí los resultados de aprendizaje, los desagregué muy en detalle, lo más que pude, y luego pensé qué es lo que iba a evaluar, ¿ya? Para dar cuenta de ese resultado de aprendizaje. Y en función de ello planifiqué las actividades para mis estudiantes, ¿ya? Es una lógica al revés, es medio raro, pero aquí me respaldé con algo que habíamos aprendido en el marco de otras actividades internas y compromisos personales que tenía con la misma institución. Entonces, para el diseño de una clase de química, lo primero cierto es que tuve que pensar en qué estrategias de evaluación iba a aplicar, y eso significó la diferencia para los desempeños de los estudiantes que trabajaban en aula y para los que trabajaban online. La literatura, yo después revisé que extrañamente lo que para mí fue mi decisión, habían respaldos en algunos reportes de literatura. ¿Qué preguntas ustedes debieran orientar estas decisiones? ¿Qué es el estudiante? ¿Qué es lo que el estudiante debe saber? ¿Qué va a ser capaz de hacer? ¿Y cómo va a validar su aprendizaje? ¿Ya? Obviamente aquí significa dar un paso también en evaluación, porque lo que yo estaba trabajando no era muy apropiado para ser evaluado con preguntas de alternativa o preguntas de respuesta cerrada. Significaba evaluar el desempeño real del estudiante, por lo tanto proponer otro tipo de estrategias de evaluación. No me voy a detener mucho en eso, pero más adelante les muestro algunos ejemplos que les pueden servir como para empezar a explorar. Entonces, si ustedes se fijan, ahí hay estudiantes que están trabajando en clase separados por el COVID, pero cuando no tengamos la pandemia se podrían organizar trabajos grupales presenciales, y atrás en la pantalla se ven los estudiantes que están conectados, y hay uno que está destacado, no sé si lo alcanzan a ver, porque los que están en la sala de clase están escuchando el aporte de lo que estaba explicando el estudiante, que en ese caso era cómo resolver un ejercicio concreto del contenido que estábamos trabajando. Y la forma en que lo abordó el estudiante fue muy iluminador para el resto de los compañeros, ¿ya? Se lo enseñó su propio compañero. Entonces, estas estrategias de evaluación, y una vez que tenía claras estas respuestas, que no toma tanto tiempo, es como solo ordenarse, delimité los recursos que iba a ocupar, ¿ya? Para el aula y online. Hago énfasis en esto porque siempre hay que pensar en la equivalencia de los dos tipos de actividades. Luego definí los medios de entrega. ¿Cómo voy a recibir yo el aprendizaje de los estudiantes que tengo presencial y los que están en online? Entonces, aquí en los recursos, ojo, voy a necesitar cámara, voy a necesitar un proyector, necesito un micrófono, necesito otro tipo de recursos. Eso idealmente tenerlo cautelado con anterioridad. Esta es la Polycam que decía Claudito. Los medios de entrega, también es importante pensarlo y definirlo antes, ya tenerlo acordado previamente con los estudiantes. En este caso, yo por una decisión personal, pero esto es libre, ustedes lo adaptan a sus cursos, yo uso las herramientas del LMS institucional, Blackboard, y uso el correo institucional, ya, por una formalidad. También en algún minuto en el curso de nivelación les enseño a los estudiantes cómo usar el correo institucional para hacer sus entregas de los productos de aprendizaje que se les soliciten. Les juro que vale la pena invertir un par de minutos iniciales en esto, ¿ya? Aliviana bastante el trabajo posterior. Y estudiantes con necesidades especiales.
No sé si se alcanza a ver bien la fotografía, en este caso era una necesidad un poco menor, pero que hubo que considerarla. La estudiante que está ahí, la chica, ella había sufrido un accidente, venía a clase presencial, pero obligaba a conseguir un piso de manera que ella pudiera extender su pierna porque tenía una lesión en la rodilla con la cual entiendo que la iban a operar ahora a finales de enero, ¿ya? Entonces había que adaptar el espacio físico y como ella era zurda, había que buscar la posición que mejor le acomodara para que viera el pizarrón y para que viera la interacción de los estudiantes que están a distancia con el monitor que estaba atrás de ella. Entonces ella giraba solo su cabecita y podía tener la visión de los dos escenarios con los cuales estábamos trabajando. Entonces, ese detalle también es importante considerarlo. A mí la presencia de ella me enseñó a mirar esto que no lo había considerado originalmente, ¿ya? Así que un dato importante. Bueno, ahora les voy a contar más o menos cómo armé el diseño para la clase de química, ¿ya? Considerando que iba a trabajar con metodología HyFlex y que mi principio de base era cómo iba a evaluar a los estudiantes, con el contenido seleccioné ácido base porque puede ser un poco más familiar para ustedes. Con ácido base delimité los resultados de aprendizaje, ¿ya? Hice una lista de qué era lo que los estudiantes quería que lograran con esta unidad. Entonces, ¿qué necesitaban aprender ellos? Teorías ácido base, principio de ionización, cómo se comportan los electrolitos, las escalas de pH, todo esto desde su especialidad, hagan una listita de cuáles son los pequeños saberes que tributan a ese resultado de aprendizaje. Y yo aquí, muy matea, pensaba en contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales, cómo los articulaba entre sí. Luego, una vez que tenía claro qué era lo que necesitaban aprender, qué habilidades iban a desarrollar. Esto era súper importante porque esto tiene que tener directa coherencia con la evaluación que yo iba a aplicar, ¿ya? Y eso además me daba los patrones con los cuales yo tenía que retroalimentar a los estudiantes. Por ejemplo, un resultado podía ser que los estudiantes, aplicando el concepto de Sorensen, pudieran calcular matemáticamente el valor de la acidez de un electrolito con calculadora obtener el pH, que pudiesen interpretar cómo caracterizar un electrolito con las escalas de pH que se usan. Dos ejemplos rápidos en torno al contenido, pero aquí cada uno de ustedes tiene la opción de hacer el desglose de las habilidades que van a desarrollar. Yo aquí también recomiendo que explicitarle al alumno, usted va a ser capaz de hacer esto. Esto es lo que se espera con este contenido. Habitualmente no estamos muy acostumbrados y esto desafía a los chicos, ¿ah? Y tiene bastante buena recepción por parte de ellos, ¿ya? Les ayuda y les permite autorregularse, ordenarse, priorizar, necesito repasar, estudiar algo de matemática porque no me manejo bien con logaritmo para resolver esto, por ejemplo. Ya, previo a la clase, yo le daba una miradita a mis recursos, y de nuevo con los recursos para tener todos los frentes de acción muy cubiertos. Recursos didácticos, recursos tecnológicos y estructurales, qué laboratorio voy a ocupar, qué laboratorio está disponible, cuál laboratorio tiene toda la implementación tecnológica funcionando ok, o necesito algún recurso extra, ya, todo eso previo. Recursos didácticos, ojo, yo sigo ocupando algunos recursos tradicionales, como podría ser un pequeño set de ejercicio, en este caso un pequeño resumen para ir orientando los lineamientos del desarrollo de la clase, explicitarle a los alumnos que necesito que traigan su calculadora, su tablita periódica, ¿ya? Muy importante las instrucciones. Aquí hay un concepto digital que son las netiquetas, que es el comportamiento de los estudiantes online, cómo van a trabajar ellos, es decir, con cámara apagada, con micrófono, levanten la mano cuando quieran hablar, todo eso dejarlo explícito, cuáles son las indicaciones, cómo se reciben los trabajos, solo en la plataforma o en qué horario, en qué carpeta, todo eso muy explícito. Y aquí muy importante usar asertivamente las herramientas de comunicación, el LMS o lo que nos puede ofrecer Google, ¿ya? Las herramientas de la Switch, ¿ya? Que en el caso de nosotros son herramientas gratuitas.
los requisitos de participación, ¿ya? El que viene presencial tiene que acatar las reglas COVID, no se pueden prestar lápiz, no se pueden prestar calculadora, tienen que desinfectarse las manos. De hecho, hay estudiantes que les gustó mucho trabajar en el pizarrón para que sus compañeros lo vieran, entonces dejarles plumones a cada uno y después desinfectarlo, ¿ya? Para que ellos pudieran trabajar. Los que están online, darles la opción, los que tienen cámara, algunos prefieren no verbalizar y prefieren mostrar su progreso. Entonces los que tienen cámara escriben en su cuaderno y proyectan en la cámara de su dispositivo, pero como eso es en vivo, yo puedo hacer que lo veamos todo en la pantalla que teníamos a disposición, ¿ya? Y esto también es bastante, para ellos tiene una satisfacción, a ellos les gusta trabajar así, que sus demás compañeros vean lo que ellos hicieron. Bueno, la comunicación, fíjense bien, aquí un reporte de oportuno para los estudiantes, en cuales dice el link para los que van a trabajar online, el día, la fecha, la hora, el espacio físico, en cuál de los laboratorios, porque dependiendo de los horarios disponibles, algunas clases las hacían en el 106 y otras después las hacían en el 112, entonces dependiendo de los horarios tenía que avisarle a los estudiantes para que supieran dónde nos íbamos a encontrar. El ID de la reunión y en algunos casos los códigos de acceso, y miren un detalle que tampoco era menor, una exigencia que significaba la trazabilidad, tener un formulario donde los estudiantes se registraban, y aquí les pedimos que nos dejaran su root de emergencia, su teléfono, perdón, de emergencia, ¿ya? No el de ellos, sino el de su familia. Y los estudiantes aceptaron súper bien, todos dejaban el del papá, el de la mamá, el de la tía en la cual están más cercanos. Y esto yo después se lo remití a la directora del programa ante la eventualidad. Quiero decir que no tuvimos ninguna dificultad con ninguno de los estudiantes que vino a las clases presenciales, ni en el transporte, ni por haber estado aquí en la clase. Por lo tanto, también hay que pensar en esos detalles, ¿ya? Yo creo que eso también vamos a tener un poco en marzo. Bien, si avanzamos durante la clase, aquí hay tres momentos que, como ustedes sabrán, un momento de inicio que es la activación. Aquí yo jugaba un poco con algunas cosas de lo que habíamos visto antes, a veces ocupé alguna noticia de la contingencia, o algo para ellos que tuviera mucha cercanía, por ejemplo, ¿qué caracteriza un limón? El color amarillo, ya, ¿qué es eso? ¿Una propiedad física o una propiedad química? Propiedad física, ¿nos sirve aquí? No, profe, ya. ¿Qué otra cosa caracteriza al limón? Su sabor, ya. ¿Cuál es el sabor? Ácido. ¿Y eso qué es? Eso es una propiedad química. Eso es lo que estamos trabajando en esta unidad. La vamos a cuantificar, se puede medir. Entonces, ¿cómo gatillar lo que íbamos a aprender con el contenido que íbamos a trabajar? Durante el desarrollo, considerar los tiempos de modelación de las habilidades, y ojo aquí, que esto ya no es requisito exclusivo del profesor. Hay algunas cosas que los estudiantes pueden transmitirle ellos a sus compañeros, ¿ya? Por ejemplo, cómo es la secuencia de pasos para operar con la calculadora, ¿ya? Algunos lo saben hacer muy bien y ellos se lo explican de una manera más amigable a sus pares. Siempre estar fomentando la interactividad. Por ejemplo, ¿qué dice Miguel? Miguel, ¿cuánto te dio el resultado de esto? Nicole, ¿qué me puedes decir del ejercicio 3 que estaban desarrollando ustedes, los que están en línea? Ah, profesora, esto así, así, así. Y acá, chicos, los que están presenciales, ¿les funcionó? ¿Les resultó? No, profe, a mí no me resultó. Sí, profesora, llegamos al mismo dato. De repente alguien saltaba atrás en virtual y decía, profesora, hay un pequeño detalle, no aplicaron reglas de redondeo, falta la unidad de medida. Siempre estar escuchando el aporte que tributa la clase que viene de parte de los estudiantes. Ofrecerles muchas oportunidades, o sea, que resuelva ejercicio, que practique con el documento en papel, que a los que estaban presenciales, olvidé decirlo, pero yo igual imprimía unos pocos y se los llevaba a la clase porque, dado los traslados y que no hay fotocopia, algunos de nuestros estudiantes no tenían posibilidad de imprimir el documento que había sido publicado con antelación en plataforma. Yo llevaba algunos impresos a la clase y se los dejaba. Y eso también ayuda mucho, ¿ya? No todo lo tradicional es malo, hay que ver cómo lo ocupamos. Lo único que se tienen que asegurar es que al que está presencial se lo llevan presencial y tener el documento visible con la debida anterioridad en la plataforma para los que trabajan online.
¿ya? Muchas oportunidades. Como les conté, aquí había un estudiante que a él le gustaba trabajar en la pizarra, entonces Ricardo siempre a la pizarra con su plumoncito y él resolvía en la pizarra y le mostraba a sus compañeros cómo trabajaba. En la etapa final, una síntesis, chicos que vimos cuáles fueron los grandes aprendizajes, qué tienen que considerar, qué deberían mejorar, ¿ya? Si es posible alguna instancia de evaluación formativa, que vamos a ver cómo eso, y en todo el tiempo de la clase, muy constante, algunas pausas para los tiempos que demanda el uso de este recurso, algunos elementos de distensión. Por ejemplo, ellos se reían porque se me empañaban los lentes, como hacía frío abajo en el laboratorio, se empañaban los lentes. Profe, no está viendo nada. Y yo tengo que, para lejos me tengo que sacar los lentes y para cerca me los tengo que poner. Entonces los estudiantes que estaban cerca de la pantalla, a ellos ayudaban como mini ayudantes de la clase y me decía, profesora, la Evelyn atrás tiene listo el ejercicio, lo está mostrando. Ya, y ahí yo podía ponerle atención porque si no adelante no la veía. ¿Ya? Darles tiempos de respuesta a los estudiantes, ¿ya? Algunos son más rápidos, otros son más lentos. Aquí te hice un pequeño apartado, cómo trabajo la modelación de habilidades, por ejemplo, como este cálculo matemático. Hay recursos que me ofrece la plataforma, pero también la herramienta de Haifle. Podía ocupar la pizarra y transcribir directo, y algún estudiante que tuviese una necesidad un poco más puntual, siempre tenía abierto un Jamboard, ¿ya? Una pizarra digital que me ofrece Jamboard, porque esa pizarra yo después se la puedo descargar como PDF o le comparto el link para que él lo vea las veces que lo estime necesario. Para retroalimentar y para evaluación formativa ocupaba mucho Mentimeter, a ellos también les habíamos enseñado en el curso anterior cómo usar Mentimeter, y orientado más un poco a la metacognición. Esta es una herramienta nueva que aprendí recién el año pasado, el Padlet, para preguntarle qué aprendió, dónde tuvo más dificultades, cosas más que tienen que ver con la reflexión personal, para ayudarles a ellos, qué les faltó. Todo eso le ponía algunas preguntitas simples que las trabajaran en Padlet. Espero que esto esté siendo más o menos claro. Bueno, también hay algunas cosas técnicas que aprovechaba del espacio físico, mostrarles instrumentos para asociar un poco más la parte práctica de los contenidos más procedimentales que ellos debieran haber visto si hubiesen estado de manera presencial. Para el final, muy importante publicar la grabación de la clase, sobre todo para aquellos que trabajaron asincrónico, pero incluso para los que trabajaron sincrónico y quieren repasar algunos contenidos. Yo siempre dejaba alguna actividad de seguimiento de carácter formativo para los estudiantes, muy dispuesta siempre a atender algunas necesidades individuales de los propios estudiantes. Ellos van a demandar para qué necesitan apoyo de acuerdo a cómo se trabajó en clase, ¿ya? Dejar una pequeña evaluación de desempeño para que no sea una sorpresa el indicador final, y obviamente estar retroalimentando. Por ejemplo, aquí yo siempre les avisaba, chicos, el link de la grabación, el código, y les avisaba que tenían que descargarla antes de tal fecha para espacio para las nuevas grabaciones. Y ellos la aprendieron a hacer bastante bien. La primera vez se les instruyó y luego lo pudieron hacer sin problema. ¿Qué usaba yo, por ejemplo, para las actividades de seguimiento? Google Drive. Para atender necesidades individuales, a veces la sala de la misma plataforma de Blackboard, pero por alguna razón que desconozco, eran muy amigos de que, profe, un Meet, ok, y les mandábamos un Meet, ¿ya? Y para las evaluaciones de desempeño, algunas herramientas de la misma plataforma o algunas herramientas gratuitas digitales. Aquí al final una imagen, una de las últimas clases, profe, no nos sacamos ninguna foto para acordarnos de este momento. Así que ellos quisieron sacarse una foto porque habían venido varias veces y estaban muy contentos de haber estado en el espacio físico del laboratorio. No, aquí, por ejemplo, cómo funciona Jamboard, ¿ya? Que es la pizarra interactiva de Google. Alguien no se acordaba de cuál era la composición química de un ácido y tuve que ir atrás a un contenido de nomenclatura para enseñarle.
Entonces esto arriba me permite descargarlo como PDF, pero era mucho más fácil aquí en 2 segundos poner el correo al estudiante y compartirlo con él. Entonces ellos los descargan o incluso me escriben aquí mismo y me dicen, profe, y si esto lo hago así, profe, yo hice estos otros, ¿estarán bien? Entonces eso da oportunidad de retroalimentar una necesidad individual, porque esta duda no era de todo el curso, fue de uno en particular, ¿ya? ¿Cómo atendíamos a ese? Para el resto, siempre yo uso mucho este recurso porque para mí es cómodo, no estoy diciendo que sea la solución, pero les muestro un ejemplo, ¿ya? Yo preparo una presentación en Drive, ¿ya? Les dejo las instrucciones y asigno aleatoriamente a los estudiantes 1 o 2 ejercicios de la guía. Ellos ya están familiarizados, tienen que colocar el número del ejercicio y el nombre del estudiante. Entonces ellos lo resuelven en su cuaderno y suben la fotografía. Y yo cuando tengo que retroalimentar, aquí al lado les digo, ok, bien resuelto, o falta la ionización, no está la caracterización del electrolito, pasaste directo por matemática, no hay ningún principio químico. Siempre les dejo al lado un mensajito para que ellos lo puedan ver, ¿ya? Aquí la fotografía muestra la captura de un solo, pero todos los estudiantes me preocupo de que tengan algún ejercicio que hacer. No los obligo, pero se obligan ellos. Se obligan ellos porque ellos quieren ver cómo se resuelve el total de la guía. Entonces ellos presionan. Por ejemplo, podría decir, oye José Luis, tú no has subido tu ejercicio, estamos esperando tu ejercicio. Y a veces aparece otro estudiante, profe, el José ya no lo va a hacer, así que lo hice yo, por favor, ya déjalo publicado porque al final la retroalimentación le sirve a todos, ¿ya? Entonces eso va generando evidencia del proceso que hace el estudiante para alcanzar su aprendizaje. Finalmente, en cuanto a los resultados, yo creo que extrañamente para mí, esto por eso me sorprendió, pude lograr mejores competencias disciplinares que con un curso equivalente que no trabajó con esta metodología HyFlex, ¿ya? Eso para mí fue una gran sorpresa. Veo también que la metodología se adapta muy bien para el desarrollo de habilidades transversales, ¿ya? Cómo ellos se autorregulan, cómo organizan sus tiempos de trabajo, cómo moderan su participación, cómo respetan la interacción de sus compañeros, que pueden o no estar de acuerdo, pero aprenden a trabajar con esa línea. La satisfacción, los que venían estaban muy contentos de haber venido, eso me llamó la atención. No sé si era por salir o porque realmente aprendieron, pero me dijeron que la mayoría les gustó mucho estar aquí, haber venido, y pidieron muchas más clases de las que originalmente estaban programadas. Y resultados académicos, ¿ya? Una tasa de aprobación podría ser mejor, pero es bastante buena comparativamente con lo que ocurre de manera más tradicional. Recordar que de las 2 clases iniciales se desarrollaron 8. En promedio tuve 8 estudiantes presenciales, pero llegué a tener 12. No pude más porque el espacio físico no me lo permitía, ¿ya? Entonces, por normas de COVID, solo podía trabajar con 2 estudiantes en el laboratorio. El promedio era 16 a distancia, pero alguna vez tuve 23 a distancia. A veces 9, 7 asincrónico, y hay 2 estudiantes del curso sin actividad que después, en el momento, pudimos dilucidar que ellos estaban renunciando a la asignatura por razones socioemocionales, ¿ya? Que ya escapaban a nuestro quehacer, y eso también fue un aprendizaje para mí como profesora, porque también hay que estar dispuesto a eso y respetar eso, ¿ya? Es una decisión de los estudiantes. Aquí hay un voto importante para lo que hace Bachiller con el seguimiento de los estudiantes de manera de disminuir este número final lo más posible, ¿ya? Y un dato no menor, que la tasa de aprobación de la asignatura es del 67%. Bastante bueno porque habitualmente están entre el 30 y el 40% de aprobación, y en los mejores casos el 51%. Así que bastante satisfactorio para mí. Cuando uno le preguntaba a los estudiantes qué veían de bueno en esta metodología, ellos decían que la conectividad era a veces más expedita que cuando usaban la plataforma institucional, el EMS, porque a veces Blackboard, la sala se les pegaba, o a veces les dificultaba trabajar con otras herramientas, ¿ya? Y estaban muy contentos de poder interactuar con los compañeros a distancia, los que estaban presenciales y los presenciales a distancia. Era recíproco eso.
sentían que disponer del monitor y la cámara les facilitaba la forma de aprender, ¿ya? Tenían los dos dispositivos que los ayudaban. Recordar que los estudiantes que nosotros recibimos son muy visuales, más que escuchar prefieren ver, ¿ya? Y que les gustaba participar en la cámara, les gustaba participar con los que estaban en la sala de clase. O sea, aquí están sentaditos, separaditos, pero no sé si ustedes lo ven, están todos trabajando, y esto no fue que posaran para la foto, esto fue en algún minuto, pudimos captar algunas instantáneas de respaldo, y estaban todos trabajando y todos respondían cuando uno demandaba que ellos manifestaran sus aprendizajes. ¿Qué desventajas le ven ellos? Que inevitablemente hay estudiantes que no pueden lograr la conectividad por una limitante muy particular que tiene que ver con la zona geográfica en la cual ellos tienen su hogar de residencia. Y contra eso, nada que hacer. No tuvimos forma de resolverlo. Algunos se dieron cuenta que su hardware no era el más apropiado. Descubrieron que era mucho mejor trabajar con un computador, con un laptop, que solo con un celular para esta metodología. Y eso también requirió que ellos se adaptaran, porque muchos trabajaban con Blackboard solo con el celular. Y acá, para poder usar todas las herramientas, era mejor y más adecuado tener un computador. Sí o sí necesitaron inducción, no pudieron así solos de buenas a primeras. Y en el caso de los estudiantes que vienen a presencial, había algunas incompatibilidades horarias por los tiempos de desplazamiento que significaba para llegar a la universidad y para después volver a su casa a otra clase, ¿ya? Pero supongo, yo le puse ahí efecto pandemia, quiero creer que esto es algo que se da mayoritariamente a la situación que estamos viviendo ahora, ¿ya? Hay que ver cómo le damos una vueltita para mejorar esto aquí. Ahora, para mí, ¿qué ventajas o desventajas tiene esta metodología? Desventajas, hay que asegurar la funcionalidad de los equipos tecnológicos con los tasas. Si no están funcionando los dispositivos, por muy bien planificada que esté la clase, no va a pasar mucho, ¿ya? Cuando está en proceso la clase, los estudiantes que están online, hay un ruido en la comunicación simultánea. Los que están, un estudiante online no siempre escucha bien al otro estudiante que está online, pero sí escucha bien a los que están presenciales y a los que están en, por ejemplo, el profesor que está en la clase. Yo supongo, no lo tengo muy explorado, que esto responde a cómo ellos tienen configurados sus propios dispositivos, pero no tengo certeza, no lo he explorado, ¿ya? Para mí el mayor desafío fue programar actividades equivalentes para los estudiantes presenciales y para los estudiantes que están online. Siempre tener presente que tengo que darle participación a los presenciales y a los que están online. La desventaja es que siempre hay que estar tratando de innovar para presentar algún material, alguna actividad, algún objeto de aprendizaje que sea atractivo para los estudiantes. Y esto, en lo último, es lo que me parece más importante, es que hay que ser muy cuidadoso con seleccionar estratégicamente el contenido. La metodología tiene muchas ventajas, perdón por lo que voy a decir, pero hay cosas que no son reemplazables. Por ejemplo, si el estudiante no tiene la posibilidad de manipular una pipeta, un mechero, por muy buena que sea la intención, y él nunca pudo operar con ese instrumento, no estoy segura que la habilidad procedimental como resultado de aprendizaje sea la más adecuada. Pero sí para contenidos más conceptuales, sí para contenidos tal vez más actitudinales, ¿ya? Así que para mí este detalle final es muy importante, ¿ya? Muy particular, qué contenido voy a trabajar con esta metodología. Ahora las ventajas. Yo encontré que una vez que me familiaricé con la tecnología, era muy cómodo trabajar con todos los recursos, ¿ya? Solucionado los problemas técnicos de que se ve la cámara pero no se ve el monitor, era muy cómodo, ¿ya? Muy cómodo, muy amigable, no tuve dificultades. Lo otro que me parece una gran ventaja, que era muy compatible con todas las otras herramientas tecnológicas que yo incorporé, Drive, Meet, Padlet, todo funcionó bien usando esta metodología, incorporándola a esta metodología. Me pareció muy interesante la visibilidad de los estudiantes que están online, porque cuando trabajaba con la sala de la plataforma,
tenía un nombre, cámara apagada, micrófono silenciado, casi no hablaban. Muchas veces viví yo la frustración de estar hablándole a una pantalla sin saber si los estudiantes están receptivos. En cambio, acá tenía plena conciencia de que los estudiantes estaban participando y estaban activos. Eso para mí fue muy, muy significativo. Tener la captura de atención de los estudiantes, capturar la atención de los estudiantes y verlos trabajando fue lejos lo más satisfactorio. Creo que también es una ventaja que antes no la consideraba, que los estudiantes pueden personalizar su experiencia. Ellos ven cuál es la mejor forma para aprender de ellos y la decisión tiene múltiples factores, pero es una decisión personal del estudiante y uno como profesor solo la respeta, ¿ya? Así que me pareció súper bien. Mucha participación, querían venir, de hecho en algún minuto, oye, no, tú ya viniste 2 veces, deja que venga otra persona, pucha, profe, es que yo también quiero ir, oye, es que Joaquín no ha venido, Joaquín quiere venir, entonces, por favor, por el espacio no teníamos más posibilidad de tener más estudiantes presenciales. Acá otro detalle que me pareció súper importante, cómo esta metodología favorece algunos problemas que tenemos respecto a la procedencia de nuestros estudiantes. Hay estudiantes que vienen de muy lejos, que viajan a veces todos los días, que se levantan muy temprano y que llegan cansados. Pero esta metodología en algunos casos no es necesario que vengan, se conectan desde la casa, contrarresta esta distancia, ¿ya? Y les permite estar más activos. Además les permite contrarrestar a veces dificultades socioemocionales de ellos. Yo tenía estudiantes que se hacen cargo de familias de adultos mayores, estudiantes que tenían que cuidar a sus hijos porque no tenían quien se los cuidara, entonces los dejaban con una vecina al ratito en la clase o los dejaban jugando y se conectaban a la clase y podían trabajar. Eso me pareció muy alentador, ¿ya? Debo decir que también me sorprendió eso, ¿ya? Me permitió atender necesidades de los estudiantes, porque estudiantes presenciales, algunos vienen a la consulta a la oficina, pero la mayoría si puede no viene, pero ellos acá demandaban mucho, profe, esto que hicimos yo lo puedo hacer así, profe, quiero mostrarle algo, ¿me puede dar hora para un Meet? Entonces yo le generaba un Meet y me decía, profesora, mire, hice esto así, pero no estoy seguro que esté bien. Profesora, ¿sabe qué? ¿Me puede ayudar con esta calculadora que es distinta a la que mostró mi compañero en la clase? Entonces enseñarles todas esas cositas con los dispositivos tecnológicos me pareció bastante bien. Finalmente, yo como profe creo que esta nueva metodología me va a dar nuevas herramientas y nuevas oportunidades tendiendo a lo más importante que es desarrollar aprendizajes disciplinarios, fortalecer la formación en ciencias químicas, sobre todo en la etapa inicial, ¿ya? Porque eso después tiene trascendencia para la línea profesional. Finalmente, agradecer al CEDID, a Jorge Rubilar por la invitación a compartir con ustedes esta experiencia. Les reitero, esto es solo mostrarles cómo ustedes pueden participar con esto. A la dirección del programa, a Verónica, porque siempre estuvo apoyándome para que los chicos tuvieran la mejor experiencia mediante esta metodología. A la dirección de tecnología, Claudio, porque cuando tuve los problemas tecnológicos y lo solicité, Claudio bajó, fue a ver que efectivamente habían dificultades técnicas que había que resolver antes de traer a los estudiantes a la clase. Y a mi director de departamento por las facilidades para ocupar los espacios físicos disponibles, el laboratorio de biología, el laboratorio de química, adecuar la infraestructura tecnológica al requerimiento. Así que esto fue posible gracias a la colaboración de todos estos actores. Al final yo usé todo lo que ellos me dieron, ¿ya? Así que eso, muchas gracias. Para los que no me conocen, ahí hay una foto de cuando era más joven, mi correo, y estoy disponible para escuchar todos sus requerimientos. Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muchas gracias, profesora. A continuación daremos espacio a las preguntas que tengan. Para ello les pedimos que levanten la mano para dar espacio a que puedan formularlas. Pueden hacerlo con libertad.
¿Hay alguna pregunta que quieran realizar? Si no se animan, voy calentando el ambiente. Adelante, Gemma. Le doy. Oye, Pati, te escucho. Bueno, primero agradecer la exposición y la generosidad de comentarnos tu experiencia. Y te escuchaba, y cuando tú hablas de la capacidad de adaptación que se ve de manera transversal continua, es como estar también oyendo la característica que tiene que tener el aprendizaje, que es que sea inclusivo. No sé si tú te has dado cuenta, consciente o inconscientemente, pero en el fondo cuando dices, oye, tenemos que tender hacia una educación inclusiva, con todo lo que has dicho, lo estás haciendo. O sea, ese atender a las diferencias, ofrecerles distintas formas de participar, distintas formas de motivarles, distintas formas de presentar los trabajos. Eso es lo que en el DUA se llama el diseño universal del aprendizaje. Estás como atendiendo a ese diseño universal del aprendizaje. Te lo quería hacer ver. Gracias. La verdad que eso fue un transitar lento, porque yo era muy cuadrada en que los trabajos se entregan bajo esta modalidad y a distancia no pudo ser. Y con la metodología, como eran actividades de aprendizaje equivalente, tuve que abrir mi mirada y creo que eso tuvo buena recepción en los estudiantes. Me alegro. Yo voy a dejar ahí en el chat, por si alguien se anima, como esas distintas, cómo tiene que ser el diseño y cómo tú al final lo has ido demostrando en todo lo que has ido diciendo. Esas distintas formas, múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y de expresión y múltiples formas de motivación. ¿No? Felicitarte. Sí. Eso. Gracias, Gemma. De nada. Gracias, Gemma. ¿Alguien más que quiera realizar alguna pregunta, profesora? Hay alguien que levantó la mano. Adelante, por favor. ¿Aló, se escucha? Sí, Sí, Oriel. sí, Oriel. Hola, Pati. Hola, Oriel. Oye, una consulta, la había escrito en el formulario, pero no sé si no salió. Esta metodología híbrida, ¿cómo lo ve a futuro en una situación normal, cuando ya volvamos a la supuesta normalidad? ¿Es una metodología que debería quedarse o deberíamos tender a lo que había antes, potenciar la presencialidad, o bien 100% online, o el e-learning, que es una mezcla? ¿Qué opinas de las clases híbridas? ¿Deberían permanecer en el tiempo o no es la mejor alternativa solamente en casos de emergencia? No, mira, qué buena pregunta, Oriel, porque eso también fue un aprendizaje para mí y una reflexión, porque muchas veces yo tengo profesora, no pasó la micro de donde yo vengo, no puedo llegar a la clase. Entonces, tener esta opción para los estudiantes que tienen esa dificultad y que quieren avanzar con sus estudios, me parece que hay que mantenerlo. Ahora me gusta mucho esta cosa B-Learning, combinar lo presencial con lo virtual. Y me parece fantástica la herramienta que te ofrece HyFlex para atender esas necesidades de nuestros estudiantes. Yo no sé ustedes, pero mi sala suele estar con muchos estudiantes que viajan, que tienen que trabajar, que por una situación personal, por ejemplo, a uno que lo asaltaron cuando venía alguna vez a una clase y estuvo mucho tiempo fuera, y él me decía, profe, yo estoy hospitalizado, pero yo podría estar estudiando. ¿Ya? Entonces, esto le va a dar esas posibilidades. Yo creo que debería quedarse, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por incorporarla y por mantenerla, ¿ya? Mejorarla lo más posible. No sé si eso responde a lo que tú dices. Sí, es una postura que yo creo que hay varias aristas que discutir sobre eso, pero me parece válido, sí. Así que gracias. Muchas gracias, Oriel. Leila Tobar, ¿estás viendo la palabra? Adelante, Leila. Hola, buen día. Un gusto, profesora Patricia. Saludo a todos los que están también en la sala. Qué bueno escucharle. Yo trabajo en la Dirección de Análisis de Calidad desde la DGD. Comentarle lo interesante que es poder escuchar de primera mano de los docentes que finalmente con los estudiantes son los que hacen uso de esta metodología, de esta sala,
comentarle un poco, recientemente a raíz de esta experiencia, los últimos 3-4 meses se ha estado haciendo un trabajo focalizado para recoger información de valor como la que usted está aportando ahorita. Así que esta ponencia, este webinar que usted nos está compartiendo, yo estaba haciendo algunas anotaciones interesantes. Se ha levantado un plan de actuar para la mejora en función o con foco de recoger las experiencias de docentes, estudiantes, y que puedan mejorar y contribuir a la implementación de este modelo HighFlex y que sean cada vez más amistosos. Así que súper valiosa la información que usted está aportando. Gracias por su tiempo y bueno, gracias también al CEDI por el espacio que se ha abierto para escucharles a ustedes directamente. Así Gracias, que, bueno, Leila. Gracias. Se quedó pegado Rodrigo, parece. Estoy por aquí. Ya. Paola Barile estaba pidiendo la palabra. Paola, por favor. Hola, buenos días. Primero felicitar a la expositora. La verdad que cuando uno recibe esta información que es directa de la fuente que hizo la cosa práctica, tiene para mí por lo menos mucha utilidad. Y quería preguntarte sobre, creo que una de las dificultades que uno ve en este sistema HighFlex o en la parte a distancia, es el tema de las evaluaciones. ¿Cómo lograron ustedes que la evaluación sea equivalente tanto para los alumnos que están presenciales como para los alumnos que están online? ¿Y cómo validar esa evaluación? Gracias. Paola, afortunadamente para mí, yo trabajé con un proyecto de docencia y después con un proyecto de investigación en docencia con evaluación. Y ahí ya no estoy usando tanto las pruebas como instrumento de evaluación. Utilizo los desempeños, las rúbricas, y le hago especial énfasis a la evaluación formativa. Entonces los estudiantes me van dejando evidencias de su progreso. Los que están presenciales las recibo ahí en línea, vamos ticando con una lista de cotejo en función del resultado de aprendizaje. En alguna oportunidad las hablo con ellos, y a veces ellos entienden perfectamente bien qué hicieron bien y qué hicieron mal. Ya no he llegado en modalidad online a la autoevaluación, pero no estoy usando pruebas como instrumento de evaluación. Estoy centrada en evaluación formativa y en juntar hitos de desempeño que le pido a los estudiantes y que ellos lo entregan presenciales o con las herramientas de la plataforma e incluso con herramientas complementarias, con herramientas tecnológicas gratuitas ya a disposición de cada uno, con rúbricas, con pautas que para ellos las conocen, y vamos haciendo el checklist de las habilidades que ellos van logrando. Ok, gracias. José Luis Barahona había pedido la palabra. José Luis, por favor. No te escuchamos, José Luis. ¿O soy yo solamente que no lo escucha? No te escucho, José. Esperemos a ver si José Luis logra solucionar su micrófono. ¿No? ¿No se escucha? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ya. Vale. Que, bueno, estaba haciendo una introducción a la pregunta, pero ahora la voy a hacer más directo para no perder tanto tiempo. Bueno, primero te felicito, ¿ya? Y tú sabes que para mí el tema, o sea, a mí me interesa el tema de los laboratorios. Y no espero que resuelvas la pregunta a esto, porque yo tampoco tengo una respuesta definitiva ni precisa. ¿Cómo se te ocurre a ti que
que hemos conversado nosotros muchas veces, pero ¿cómo se te ocurre a ti que podríamos hacer para mezclar o hacer laboratorios? Le voy a decir así porque ni siquiera tiene un nombre, yo creo esto. ¿Cómo hacer laboratorios en forma, digamos, a distancia? Tú dijiste que lo veías complicado, pero ¿qué se te ocurre a ti como para resolver este problema? O cómo lo ves? O si se ve posible, no sé. Eso. Mira, hay cosas que las veo alcanzables y hay otras que las veo más lejanas, ¿ya? No sé cómo en un futuro las podríamos resolver, porque química es una ciencia exacta. Entonces hay carreras que la exactitud es un valor científico importante para su desarrollo profesional. Y eso le tienes que dar al estudiante la posibilidad de que manipule el instrumento, que se equivoque, que rectifique, que optimice un procedimiento experimental. Entonces, tú puedes hacer la parte de la inducción, mostrarle cómo y todo, pero ¿cómo hago para que el estudiante realmente desarrolle la habilidad con el instrumento formal, no con una aproximación de a uno que podría parecerse al que él va a ocupar después? Por ejemplo, mira, estoy pensando rápido con tecnología médica, con ingeniería, que son estudiantes que necesitan aprender el desarrollo de cuantificación con exactitud. Entonces tú puedes modelar, puedes sugerir, pero hay que generar el espacio para que el estudiante pueda practicar en vivo con el instrumento real. No sé cómo transitar a eso, ¿ya? Sí creo que se puede intentar, por ejemplo, si quieres hacer una caracterización inicial de masa y volumen, en la casa pueden tener balanzas de cocina y pueden tener jarritos de repostería, entonces pueden medir masa y volumen. Y luego hacer una parte más analítica para que contrarresten si el resultado que ellos obtienen con su procedimiento dice algo con lo que está publicado teórico. Por ahí trabajar un poco. Pero habilidades de más precisión lo veo difícil, ¿ya? Por eso yo te dije, yo creo que la parte experimental, ojo con cuidado, personalmente, ¿ya? Esa es mi postura, ¿ya? Perdón por eso. No, te agradezco muchísimo. Yo estoy en la misma postura y creo que a lo mejor podríamos ir pensando, por ejemplo, que en los laboratorios iniciales, donde se requiere material bastante básico, ¿no es cierto? A lo mejor que los alumnos tuvieran la posibilidad de ir teniendo algo de este material en casa y poder hacer experimentos a la par que con los estudiantes que están presencial. Entonces, a lo mejor podría ser una buena solución. Sí. Es una buena alternativa. Claro, no podemos que estar los alumnos que estén en los laboratorios, no sé, porque estén trabajando con no le podemos dar a cada alumno un espectrómetro de masa o una balanza analítica de cara a cada uno. Pero sí, en los primeros laboratorios introductorios, yo creo que sí, a lo Eso mejor sí sería tiene, posible. José Luis, eso tiene limitaciones logísticas que discrimina, en mi opinión. Yo tengo estudiantes que viven súper lejos, ¿ya? Entonces no me imagino hacerle llegar una caja con un matraz aforado, ¿ya? Para que conozca y utilice un matraz aforado cuando quiere medir volumen con exactitud, ni soñar con una bureta, ¿ya? Y eso se lo va a dar sí o sí la presencialidad. Tendría un costo porque nadie te asegura que ese material va a retornar para que pueda ser usable con otro estudiante. Entonces, por ahí le veo algunas dificultades. Sí puede ser probetas que son más fáciles, usar jarritos medidores, tratar de usar lo que ellos tienen a su casa. Por ejemplo, para medir longitud, una wincha métrica yo creo que la tienen, y de ahí cubicar para obtener el volumen, perfecto, ¿ya? Con cosas así se podría, ¿ya? Pero si hilas más fino, con aprendizajes propios de la disciplina, no estoy tan segura. Muchas gracias. No hay más preguntas. No sé si alguien quiere formular una última pregunta. Si no, dejamos descansar a la profesora Patricia. Bien, para finalizar, agradecemos a la profesora Patricia, quien ha compartido su experiencia con nosotros durante esta mañana. Para nosotros ha sido una gran presentación. Y los dejamos invitados para el día jueves 20 de enero a las 10 de la mañana para que nos acompañen en el 5º webinar denominado Implementación de evaluación en estaciones para orientar la evaluación de ciclo.
que desarrollará la comunidad de aprendizaje de nutrición y dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente las docentes Claudia Machuca, Angélica Cartes, Valentina Espinosa, Betsy Salazar, Sharon Buscardi y Carol Lisberger. No olviden que prontamente nos pondremos en contacto con ustedes para difundir los recursos utilizados por nuestros invitados y la relación, obviamente, de esta jornada. Así que les agradecemos a todas y a todos por haber estado el día de hoy y nuevamente agradecemos a la profesora Patricia Mejía por su gran presentación el día de hoy. Muchas gracias y estamos en contacto. Gracias, Rodrigo. Chao a todos. Chao, chao. Chao, que estén bien.